Muy, pero muy buenos días, bendecidos a todos a nivel internacional. Estados Unidos, María, Bobby, bendecidos con toda bendición, recordándolos mucho. A los hermanos y a hermanas que enviaron mensajes esta semana, de ahí mismo de Miami. No tengo los nombres ahorita, pero el miércoles los estaré dando. A la hermana Betty, pastora bendecida con toda bendición, y a Vitorito, me alegro que estés conectado, bendecido. Tú sabes que te hemos apreciado mucho y vamos para adelante. Saludos a Chachi. Bendecido Pastor Juan Castro, gracias por anunciarme. A usted, a Melkin, a Manuel Guerrero, a Rafael Bones, y a cada uno de ellos ahí en Puerto Rico, en Nueva York, a cada uno de ellos bendecidos con toda bendición. Al pastor ahí en el Ecuador, ¿será que será tacaño? Que se me olvida cada rato el nombre. A Luis Enrique. No, yo no creo que tú seas tan tacaño. Bendecido tu esposa y el grupo que está contigo ahí. También a la hermana Sandra en Costa Rica, bendecida con toda bendición espiritual. A las personas que nos están viendo en la Argentina, bendecidos con toda bendición. También en Barranquilla, la hermana, ¿cómo es que la hermana Inés Flores, bendecida? A usted, a su familia, y a todo, al pastor también, a la congregación, a todos, en Cartagena, en Cali, hermano Rafael en Cali, estamos declarando que Dios nos permita estar en Cali para que el lugar que Él tiene para levantar la iglesia ahí estaremos, permitiéndolo Dios, en Bogotá, en Medellín a Jaime, Medellín también a John Jairo Nicol, a Nubia Garzón. En cada uno de estos lugares, a todos los que están aquí, bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy voy a compartir contigo, yo creo que esto lo esperabas, esto no lo habían enseñado, y pues Dios me da el privilegio a mí siempre de poder mostrarlo a Él. No mostrarme yo, sino mostrarlo a Él a través de la palabra. Hoy te voy a hablar de la gracia, que es una dispensación. Quiere decir, te voy a hablar del principio, de dónde viene la gracia. ¿Por qué la gracia salió a último tiempo, a última hora? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué la revelaron? ¿Cuál es la razón y qué es lo que va a quedar establecido ahora que Él recoja su iglesia a nivel internacional? También le damos gracias a Dios porque el miércoles fraccioné un texto que la gracia es un nuevo pacto, y vamos a ver por qué es un nuevo pacto también. Le doy gracias a Dios por Daniel, que está con su hija aquí, viene de la ciudad de Cali con mi hermano. La hermana Otilia también está aquí, esperando a que llegue Saúl y su esposa, y a todos los que están en Tuluá. Está también Carmen Osorio, ¿sí? Que como la edad le va ganando a uno tiempo, entonces uno lo va viendo pequeñito y le va olvidando todo. Pero ahí está ella, guapa, entera, completa, reinando en vida. Todos en la ciudad de Tuluá, bendecidos. Saura Zapata, María, Mano Byron. ¿Byron lleva qué? 29 años al lado de nosotros. Lo mismo María y Saura. A Victoria Tapasco, a su esposa, a su hijo.
Bendecidos, bendecidos. Presta bien atención, si tienes que volver a ver la enseñanza, te aconsejo que la veas. Porque te va a hablar del principio, por qué estaba guardada la gracia, por qué la revelaron y para qué la revelaron en este tiempo. En el nombre de Jesucristo el Señor, bendecidos con toda bendición espiritual. Voy a invitarte que abras la Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. La gracia es una dispensación. En el griego la gracia quiere decir oikonomía, que significa primordialmente significa gobierno, el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia. En este caso es la familia de Dios. Oikos, casa. Nomos, ley. Luego el gobierno o administración de lo que Dios colocó. Pablo, el apóstol Pablo, que fue el perito arquitecto de la gracia, escribe de la siguiente manera. Te voy a leer varios textos bíblicos, pero voy a anclar mis ojos o mi conciencia en un solo texto en esta mañana. Capítulo 3, versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Dice Pablo: a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, porque para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros oído, las cuales es vuestra gloria. Por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de la gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean completamente capaces. Voy a anclar en el versículo 9. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio oído, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Las interpretaciones. Las personas que se han dignado por estudiar e interpretar nunca atinaron. Tú sabes que lo que de mi boca sale, es con un solo propósito: de acabar con el sistema religioso en general, que es la ley, porque la ley es una maldición. Antes de empezar a desarrollarte, te voy a mostrar algo, te voy a recordar algo de lo que te enseñé el miércoles, que es bien importante, bien importante. Voy a hacer un paréntesis de unos 2 minuticos, porque si paso esto,
se me olvida todo. ¿Te recuerdas que el miércoles te enseñé que la vida y la muerte están aquí en el poder de la lengua? No sé de dónde sacó el hombre, que el hombre se imaginó y su imaginación lo llevó a llenar la tierra. De esa imaginación, y a todos nos encerró como Adán nos encerró en su desobediencia en el huerto del Edén. No sé por qué dijeron, de dónde salió, que había que pedirle a Dios, que había que rogarle a Dios. Y hasta el día de hoy, la gente cree que de la manera en que actúa ella por enseñanzas de unos seculares, está agradando a su creador. Y no es así. No es así. El problema nunca ha sido Dios, ni jamás después de la muerte de Jesús de Nazaret en el madero, colgado en el madero, no en la cruz, en un madero, completamente hecho una llaga. Eso es lo que dice Gálatas. Después de la muerte de él, Dios dijo, todo está concluido, todo está terminado. Me voy a mi eternidad, donde él estaba, en su eternidad. Les voy a recordarte que quien sacó esa imaginación y la sembró en la tierra, que había que buscar a Dios como nunca, se equivocó. De ahí nacieron las congregaciones como el catolicismo. Y del catolicismo aprendió la iglesia evangélica. Hasta el día de hoy, la inocencia del ser humano creyó en la mentira del hombre. El problema, cualquier problema que tenga la persona, ¿para qué llevárselo a Dios? Si Dios no está en los cielos, Él está en su eternidad. No sé de dónde apareció eso. En el libro de Génesis, yo no voy a abrir, no abras tú la Biblia, te lo voy a parafrasear. En el capítulo 1, versículo 26-27 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre y a la mujer espíritus. Y a cada uno le puso un cuerpo diferente. Cuerpo de dama y cuerpo de hombre. No podía mandar los espíritus a la tierra porque entonces, hermanos, espantamos a todo el mundo. No teníamos cuerpo. Entonces cogió en el libro de Génesis capítulo 2, después de haberlo creado espíritu, le formó el cuerpo al hombre y a la mujer. Sopló, el cuerpo se lo formó del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Le dio, era el Zoe, la vida eterna de Dios, a Adán. En el soplo colocó sangre, que es Levítico 17:11, porque la vida en la sangre está. En ese mismo soplo colocó alma, una mente. Dentro de la mente está el yo, el ego,
Está el consciente, está el subconsciente y el inconsciente. El alma es la razón donde están las emociones. Al espíritu le pusieron cuerpo de todo ser humano. Te lo dije y bueno, tendré tiempo para repetírtelo, que cuando tú naciste, donde tú lo primero que escuchaste, a pesar de que no hablabas, pero entendías, oías a papá y a mamá, no hay. Y veía a la vecina del frente y decía, esa porquería me cae mal. Y así sucesivamente se fueron dando las cosas, entonces empezaste a oír. No tengo, todo está caro. No me moleste, me estoy matando para traerle tragar a usted. Todo lo almacenaste, porque oíste. Pero también viste el negativismo, violencia, muerte, rencor, odio y cantidad y sin número de problemas. Los vistes y los almacenaste. Aprendiste a tomar porque vistes que otro tomó. Aprendiste a fumar porque vistes que otro fumó. Aprendiste todo lo terrenal y lo almacenaste en tu subconsciente. La mentira, la soberbia, el engaño. De todo ello se atestó el subconsciente. Y de eso es que la persona vive. Porque todo lo aprendió y lo oyó, lo almacenó. Es Dios que es sabio cuando Él terminó su obra, allá que sacó ya a Adán del huerto del Edén y a Eva. Y les dijo, lárguense, vayan, multiplíquense, porque ustedes ya no tienen arte ni parte aquí en el reposo, ustedes tienen que ganarse el sustento con el sudor de su frente hasta que vuelvan a ser, ¿qué? Polvo. Hasta ese tiempo y hasta este mismo tiempo, donde la humanidad camina, habla, y usted ve cómo se incrementa la violencia, el robo y todo lo que hay, el problema no es Dios, el problema es el hombre, que almacenó todo en el subconsciente. De eso habla, porque de eso vive. Todo lo que la persona viva, pase, es lo que tiene dentro de su ser. Usted déjelo hablar, déjelo actuar, deje que la persona actúe, y así como la persona actúa, así es su vida. Entonces, ¿para qué llevarle el problema a Dios que no existe, que no está ahí, sino que está en su eternidad? Por eso Él dijo en el Salmo 82, versículo 6, vosotros sois dioses, con D minúscula. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Entregándonos, devolviéndonos el señorío. Para que cuando nosotros aprendiéramos a leer la Biblia, lo aprendiéramos a conocer a Él y a tener señorío. Por eso le dijo Él a Adán, señorea sobre los peces del mar y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. ¿Qué hizo Adán? Lo perdió en el huerto del Edén. Con la mentira del aparecido, que es el diablo, según es la figura. Al perderse el señorío se perdió todo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Para qué llevarle a Dios si el problema del ser humano está aquí, en la lengua? Como usted actúe, así es usted. Como usted hable, así es usted. Porque todo está almacenado en el subconsciente. De eso vive, del odio, del rencor, de la soberbia, de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. De eso sustenta usted su alma. Al sustentar su alma, habla su boca.
Y al hablar su boca, su carne actúa. Entonces, ¿para qué llevarle el problema a Dios? La muerte y la vida están aquí. Lo que tiene que hacer usted es preocuparse para que usted pueda alcanzar verdaderamente, regresar a la imagen donde Dios lo creó espíritu y lo metió dentro de un cuerpo. Quise recordarte esto, que por las palabras de uno mismo es uno condenado y es uno absuelto. Eso fue lo que enseñé el miércoles, ¿verdad? Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás ¿qué? Absuelto. Entonces, hoy quiero hablarte de este misterio. Quiero hablarte de este misterio. Versículo 9 de Efesios, donde quedamos. Quiere decir que no es fácil enseñar este evangelio. Ve los sufrimientos del apóstol Pablo aquí. Perseguido, calumniado, maltratado, rechazado. Después de haber predicado la ley, le tocaba ahora enseñar. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Yo no predico, yo enseño. Porque mi tarea es la tarea de un ministro competente de un nuevo pacto. Si yo predicara solamente utilizaría 3, 4 textos bíblicos, pero yo te transmito el pensamiento del escritor para que tú crezcas, para que aprendas, para que tú evalúes si es cierto o no es cierto. Entonces no era fácil para el apóstol Pablo enseñar el evangelio de la gracia. Sufrimientos, escasez, hambre, preso, encarcelado por momentos, maltratado. Entonces, hoy vas a conocer el principio de este evangelio, por qué ha sido tan difícil enseñarle al ser humano a depender de Dios y de la palabra, que es Cristo. Tú hablas con una persona, por ejemplo, yo le he dicho ya a las personas, me he sentado con pastores, hombres que pues aman a Dios y ellos mismos reconocen de que están equivocados y que ellos tienen que cambiar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando ellos tomen la determinación de aprender a depender del Creador y no del sistema, porque el sistema enreda. El sistema nunca deja crecer. Entonces dice bien claro ahí en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El fin de alumbrar a todos para que oído, para que vean cuál es la economía que Dios tenía preparada, pero no la había sacado, que era el misterio escondido desde los siglos en Él, en Dios. Como Dios creó todas las cosas, absolutamente todas las cosas, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este era el objetivo, propósito y anhelo. O sea, Dios como sabio hizo a Cristo o colocó a Cristo como cabeza de todas las cosas en la tierra y en los cielos. En Efesios capítulo 1, versículo 22, vamos a empezar. No puedo anclar mi conciencia en texto porque tengo varios textos. Quiero llegar a lo último. Versículo 22 dice, parte A,
Voy a fraccionarte esto en parte B y parte A. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. La iglesia no es la estructura. La iglesia no es la cantidad de gente. La iglesia es usted personalmente. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerde, yo ya le leí eso en el libro de los Hechos 17:24. Él no habita en templos hechos por manos humanas. El templo es usted y soy yo. Cuando nos reunimos todos, nos reunimos el cuerpo de Cristo. Cuando se van, se va la iglesia de Cristo. Cada uno es la iglesia. Esta es una estructura, simplemente. Entonces, hay 4 cosas o 4 aspectos del poder que operó en Cristo y que opera en Cristo ahora. Primero, está el poder de la resurrección. Preste bien atención, voy a ir despacio. No importa que me regale hoy 5 minuticos más. No importa. Efesios 1:20 dice, 1:20, parte A, la parte A, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de la resurrección operó ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Primero, este poder que Dios hizo operar en Cristo, resucitándolo de los muertos, oído, escuche y retenga, es el poder para vencer la muerte. En el año 712 antes de Cristo, voy a leértelo. No te lo voy a leer, pero te lo voy a leer. En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. Observa lo que él dijo por boca del profeta Isaías. Año 712 antes de Cristo. El versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién? Cristo, el poder de Cristo. Y enjugará el Señor, Dios, las lágrimas de todos los rostros. ¿Y quitará qué? La afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Porque el Señor lo ha dicho. No lo dijo un hombre, lo dijo Él, el Creador. ¿Venció o no venció la muerte? Aquí fue el dicho, que era el peor enemigo de Dios, que era la muerte. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es o fue el temor para toda la humanidad, porque nadie quiere morir. Todos quieren llegar a la meta. Si fueron 90 años, fui ahí bien lúcido. Si son 100 años, 100 años. Si son 120 años, son 120 años, entero. ¿Para qué uno con 100 años y ya uno no puede ni orinar? Si va a dar uno del cuerpo, tiene que pedir ayuda para que lo limpien. ¿Para qué así? Hay que llegar entero.
Pues él tenía en la mente ya destruir la muerte, que era el aguijón más fuerte que tenía. Oído, y observe lo que le voy a leer aquí en el versículo 56 del mismo Corintios. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oído, escucha y retenga. El pecado fue quitado. Pero aquí te está hablando del original. Oído, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Qué es la ley? Los 613 mandamientos de la ley de Moisés, de donde sacaron el ayuno, la vigilia, el bautismo, que la Santa Cena, el pancito y el vino, la echada en aceite, las vigilias, que vaya gane usted almas. ¿Con qué va a ganar almas? Si el que las ganó fue el que murió en el madero. Usted lo que tiene es que crecer. Entonces, ¿qué hizo Jesús de Nazaret? Venció la ley. Los 613 mandamientos los quitó. Y aún los 13 mandamientos, o los 10 mandamientos, perdón, también los quitó. Si uno no cumple uno de los 10, mucho menos 613 mandamientos. Entre los 10 mandamientos dice, ¿cómo es que dice? Amarás a tu prójimo. ¿Sí o no? Pero se malinterpretó. ¿Quién ama al prójimo? Si una persona ama al prójimo, amar al prójimo no es darle comida, no es darle dinero. Amar al prójimo es declarar como Dios los ve. Si muchas veces no cumple uno, no, perdónenme la expresión, es que esa porquería me cae mal. Si ese es el prójimo. Es que desde que lo vi yo no sé por qué me cae mal, pero es el prójimo. Entonces dice bien claro ahí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, 613 mandamientos. Cuando usted se mete un ayuno, como el que yo me metí 15 días, 20 días, yo no sabía que estaba yendo rumbo a la muerte. Es bueno abstenerse, muchas veces por salud, un día, pero no por la cuestión de salvación eterna. Quiere decir de que el ser humano nos engañó, nos metió gato por liebre. Y eso fue lo que él dijo. Oído, que el peor enemigo del ser humano era la muerte. Y la única manera de acabar con la muerte era acabando con el sistema religioso, la ley, los 613 mandamientos. Porque toda persona que haga una obra está en desobediencia. Por eso él dice que todo lo encerró en Cristo y puso a Cristo como cabeza. Del versículo 20, la parte B, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién lo sentó? El poder que él tenía sentó a Cristo. En la ascensión de Cristo, el segundo poder era precisamente eso, que Dios hizo operar en Cristo. Como decir en ti la unción, la vida en el Espíritu. Que cuando tú hablas, la gente debe, si no entiende, volver a estudiar. Y ese poder lo sentó. Sentó a Cristo a la diestra de quién? En los lugares celestiales. Por encima de todo. Preste bien atención. Si usted tiene a Cristo, si usted está en Cristo, Él es su cabeza.
Y si Él es su cabeza, Él lo pone a usted en lugares, ¿qué? Celestiales. Al estar usted en lugares celestiales, usted no puede bajar a la tierra a mendigar, porque sus lugares son altos. Y en los lugares altos está, ¿qué? La gloria del Creador, la victoria, la solidez. El versículo 21 de Efesios ahí dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oído, al estar en lugares celestiales usted no es mendigo. Usted está siempre arriba, nunca abajo. Si usted está arriba, usted no lo puede tocar la enfermedad. Si a usted lo toca la enfermedad, recuerde que está dentro de un reino. Al estar dentro de un reino, en el reino de Dios no hay sino vida y hay abundancia. En el reino de Dios no hay muerte. Se lo estoy leyendo. Porque la cabeza suya eliminó cualquier cosa natural. Ahora usted está sentado en lugares celestiales. En lugares celestiales. Usted es rey. Y el rey no mendiga. El rey ordena. Tercero, está el poder que somete todas las cosas. Versículo 22 de ahí mismo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oído, escuche. El poder que somete todas las cosas es el poder, la unción, la palabra. Es Cristo mismo. Este fue el poder que Dios hizo operar en Cristo para someter todas las cosas bajo sus pies. ¿Usted me está entendiendo? A pesar que la persona invoque a Cristo, a pesar que no está en Cristo, sale a buscar las cosas. Si no trabajo, no como y estoy fatigado y estoy aquí, estoy haciendo acá y estoy lo otro aquí, estoy haciendo allá. Y va y pregúntele, ¿qué es Cristo? Pero no nunca ha obedecido la palabra que dice que el poder que Dios le dio a Cristo sometió todas las cosas: casa, carro, dinero, salud, paz, reposo, confianza, amor. ¿Y qué hace la gente? Salir a buscar. Entonces, pastor, me acuesto a dormir y todo eso. No es que te acuestes a dormir. No me malinterpretes. Pero si todo está bajo tus pies o bajo mis pies, ¿qué tú tienes que hacer? Hablarle. Háblale. Porque para eso está el libro de Isaías como ejemplo. Por ejemplo, una enfermedad, tú le dices, bueno, yo soy el templo del Espíritu. ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Si la palabra dice que por la llaga de Cristo yo soy curado. Tiempo pasado. Si Él se llevó toda enfermedad en su cuerpo. Si es la pobreza. Tú le dices, bueno, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Sí. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido en todo. Él es el dueño del oro, de la plata. ¿Qué tú tienes que hacerle? Hablarle. Pero la gente no le habla. ¿Por qué? Porque lo han confundido. Si tú no le hablas, entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Y cuarto, este es el poder que une todas las cosas bajo una sola cabeza, que la cabeza es Cristo. Parte B del 22 dice, y le dio poder sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Por ejemplo, tú te levantas en la mañana y lo primero que tienes que hacer es, hombre,
Hoy me levanté con el pie derecho, nacido para vencer. Hoy soy más que vencedor. Hoy estoy completo, reinando en vida. Declaro a mi familia en abundancia. Declaro a mi familia próspera. Lo declaro en salud. ¿Sí? Pero si tú te vas a levantar, ay, ese hijo mío, mire cómo anda. ¿Dónde estará ese hijo? ¿Dónde? Muchacho, háblale. Que el poder es la unción. Ese poder. Ese es el poder cuádruple que se le transmite ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿A través de qué? De la cabeza que es Cristo. Entonces Dios hizo y colocó a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Hey, cuando todo esté sometido a Cristo en tu vida o en tu vida, que Cristo es la cabeza tuya, ¿qué tú tienes que hablar? ¿De Cristo? ¿Mostrar a quién? A Cristo. ¿Quién fue el que resucitó? Jesucristo. Jesús fue el que murió, el que pagó, el que venció la ley, el que venció el diablo, el que venció la muerte, el que venció la enfermedad, el que venció la angustia, el que acabó con los demonios. Porque él se vistió de carne de qué? De pecado, a pesar de que no cometió pecado. Ahora observa, cuando este poder funciona habrá paz en la tierra, habrá armonía absoluta. Hay un ejemplo y te lo voy a leer en el libro de Isaías capítulo 2. ¿Por qué te digo ejemplo? Porque es que esto fue lo que él anunció a través de su profeta. Y es de la manera en que se pueden alcanzar las cosas. Capítulo 2 del libro de Isaías, versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas. Quiere decir, cuando él dice espada es la muerte, ¿no? Dice: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, quiere decir no habrá muerte. Ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Por el poder de Dios que es Cristo Jesús en cada persona. El día que a usted le intenten hacer daño, primero se muere el que le va a hacer daño a usted. Porque el poder que está en usted lo protege alrededor. Bendito será su salida y bendita será su entrada. Y en todo lo que usted haga, ¿qué? Prospera. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Voy porque me queda media horita. La base de esta palabra tiene oído, el mismo origen de pastos. Quiere decir que ya en gracia no hay redil. Redil es donde tienen las ovejas de cualquier manera. Lanudas, unas con lanas podridas, que tipifican a las personas. ¿Verdad? A otras le han quitado la lana, el dinero. Otras tienen partes enfermas, su cuerpo. Moquillo. Ese es el redil, donde cargan a la oveja, como el sistema religioso, que le pone a hacer una cantidad de cosas a la persona, sabiendo que oído, todo fue cumplido. Entonces, en la gracia solamente hay un rebaño.
Un rebaño es donde se apacienta, se hermosea la oveja. Se le da un buen alimento, se nutre. Cuando la lana está enredada, se le quita la lana y se le echa el machaga, que es la unción, para que cuando nazca nuevamente la lana, nazca un pelo ¿qué? Limpio, limpio. Usted como pastor, si usted le da a la oveja una buena alimentación, una buena palabra, que ella se nutra, porque de esa manera usted conoce a la persona si es o no es para el reino. Porque la persona con los días tiene que ser transformada, cambiada por el poder que ya funciona en ella, no en el poder del pastor. Porque le fue transmitido una palabra completamente limpia para que ella aprenda a depender de la palabra y no tanto del qué dirán, ni del pastor, ni de ninguna persona. Oído, escuche y retenga. Recuerde que hay solamente una cabeza, la cual es Cristo. En 1 de Timoteo, Pablo dice, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, voy a leerte desde el 3, versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, enseñanzas, palabras que cauterizan la conciencia? Ellos tenían que enseñar era la gracia que estaba el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo. Que ni presten atención a fábulas ni genealogías, oído, interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, le dijo Pablo a Timoteo. Es como yo decirte a ti, lo que tú tienes que enseñar es esta palabra, no mirándole el bolsillo a la gente. Que la gente aprenda a crecer en la vida del Espíritu y que aprenda a sembrar, que aprenda a valorar. Tú no necesitas de pedir, porque el que entiende sabe que tiene que sembrar porque de eso va a vivir. Pero tú no sos mendigo, tú estás arriba, nunca abajo. ¿Aló? Sí, pastor. Entonces, es la misma palabra que él utiliza ahí en el capítulo 4 de Timoteo, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Esta es otra cosa. ¿Qué es la piedad en sí? Es muy largo y no te lo puedo enseñar. Piedad es que tú tengas la intención, si tienes crecida la vida en el Espíritu, de entender la necesidad espiritual de otro. Que tú aprendas a morir por esa persona, así como murió Jesús de Nazaret o Jesucristo en el madero. ¿Murió por todos nosotros, sí o no? Claro que sí. ¿Vino y nos dio vida? Claro que tenemos vida. Que hagas tú lo mismo. Que tú le des vida al que está muerto espiritualmente. Esa es la piedad. Te dice bien claro ahí. En Tito 1:14. Tito, más adelantito. Me toca acelerar porque si no me quedo. 1:14 dice, oído, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que eso es lo que hay en la tierra, que se apartan de la verdad. La verdad de Dios es la gracia, es donde está el Cristo resucitado, que venció la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte. Entonces dice bien claro ahí, oído, escucha y retenga, dándonos a entender o a conocer el misterio de su voluntad. Esta es parte de lo que él tenía que hacer. Voy a entrar a la parte que quería llegar para terminar. 20 minutos
y en 20 minutos termino. En la eternidad antigua, Dios, allá, cuando Él dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza nuestra, creó al hombre espíritu y le construyó un cuerpo de la tierra, del medio ambiente donde el hombre tenía que venir a vivir, que era la tierra, para que sustentara su cuerpo con todos los ingredientes que produjeran la tierra. El pavo, la gallina, el cerdo, el aquí, allá, que comiera de todo, que nada le iba a hacer daño, siempre y cuando lo comiera con acción de gracia. De eso iba a sustentar, imagínate. Por eso es que él dice en Timoteo bien claro, todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera. Nada ha de desecharse. Y lo ponen a uno a ayunar 20 días, mi hermano. ¿Ah? ¿A dónde te están llevando? A la muerte. A la muerte. Entonces dice bien claro él ahí, cuando él estaba en la eternidad, Dios planeó una voluntad y esa voluntad estaba escondida solamente en Dios. Oído, escuche y retenga. Por eso es que era un misterio el Evangelio de la Gracia. Pero observa a Pablo, el perito arquitecto de la gracia. En Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. Misterio. Era el propósito de Dios que estaba escondido. Ese misterio era este evangelio. Cuando Pablo estaba todavía en su ley, bautismo, perseguía a los cristianos, le bajaba la cabeza. Y hacía todo lo que tenía un velo, por eso él hacía toda esa cantidad de atrocidades. Tenía un velo. Ese velo no es como decir ceguera, como lo quisieron hacer entender varios, escribiendo que era la ceguera de él. No. Era la ignorancia. Era el atraso espiritual de que él hablaba de Dios y no sabía quién era Dios. De que él hablaba de la palabra y no sabía qué era la palabra, a pesar que estudió en la Universidad de Gamaliel. Era celoso de celosos y mataba a la gente que no hacía lo que él quería. Es Dios que tenía este misterio escondido, pero tenía ya también predestinado a Pablo, que era el perito arquitecto que le iba a entregar la revelación completa del Evangelio para que él las pusiera en las cartas. ¿Cómo las puso en las cartas? Base a las preguntas de la iglesia de Corintio. Y comenzó a responderle a cada una de ellas. Lo fue escribiendo carta por carta. A medida que fue escribiendo carta por carta, la iglesia fue calando, entrando, pero también venía la ley persiguiéndolos. Ese evangelio de Pablo que es un de ataque, que eso es diabólico, que eso lo lleva, no. Pero había gente que era celoso con la palabra de Pablo. Oído, al revelarle Dios al apóstol Pablo el misterio, era para quitarle el velo y él pudiera entender el misterio a través de la revelación de la palabra.
Lo que le estaba compartiendo yo a Daniel ahora. Si a mí Dios no me habla, no me enseña, no me revela, no me muestra, ahí hasta que Él no me muestre, yo no doy un paso a seguir. Me siento semanas enteras y días enteros ahí en ese escritorio. A estudiar, a escudriñar, a crecer. Porque la responsabilidad mía es darle crecimiento a las personas para que aprendan a depender del Creador. De esa manera yo tendré mi galardón, que no es cualquiera. Entonces, por eso es que me esmero. Si yo no hubiese sido constituido legalmente, simplemente copiaba, o imitaba, o gritaba, o llamaba, o hacía espectáculo para llamar la atención de la persona. Mi tarea es enseñar. Y enseñar bien, para que la persona aprenda a depender de quién, de la palabra que tiene, que es la Biblia. Que la conozca. De ahí en adelante la tarea del apóstol Pablo era llevar a cabo esta revelación para que fuera producida la verdadera iglesia. Oído. Las demás, toda congregación que está fuera de Cristo es independiente de Él. Es una congregación, porque la verdadera iglesia es la que está en Cristo, a través del Evangelio de la gracia. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 1:11 dice: oído, en Él asimismo tuvimos herencia. Oído, y habiendo sido ¿qué? Predestinados, que nos prepararon el destino desde antes de la fundación del mundo, porque nos conocieron. Al conocernos nos preservaron la vida en los lomos de nuestro Padre, guardando la esperma nuestra. A pesar de que el viejo fue un viejito vago, que tuvo varias mujeres, ¿por qué no se fue la esperma tuya en un vientre que te abortara, sino que cayó en un vientre que verdaderamente gestaras, fuera una realidad? ¿Te protegió o no te protegió? ¿Para qué te protegió? Para que cuando nacieras entendieras, conocieras el mundo, las tinieblas, trago, mujeres, cigarro, gallada, esto y lo otro, y aquí y allá, y el chisme, el brollo, el enredo. Pero un día llegaría esta palabra. Y como fuiste conocido y predestinado, te sellaron, para que cuando oyeras, entendieras y regresaras al origen de tu partida. ¿Hacer qué? Espíritu igual a tu Creador, metido dentro de ¿qué? De un cuerpo, para que tu dependencia fuera de Él solamente y no de lo que el sistema había levantado. ¿Aló? Y eso es lo que Él dice aquí. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué hoy en día no la tenemos? Porque estamos fuera de Él. ¿Cuál es la herencia? Si tú entendieras esto de la herencia, yo creo que tu vida completa, hermano, sería para el Creador. La herencia, cuando Él te dio la vida, la existencia, Él no te mandó con una mano atrás y otra adelante. Él te entregó la tierra y todo lo que pisare la planta de tus pies sería vuestro. Y todo lo que hablara tu boca llegará a tu presencia. ¿Por qué no ha llegado esto? Porque todavía hay que duda de que esto es una realidad. Habiendo sido perfeccionados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Él es la palabra. Oído, para eso nos eligieron con este propósito,
de asignarnos esta tarea, de aclarar verdaderamente, oído, lo que estaba oculto. Esta era la cláusula de hablar, o es la cláusula de hablarle a la gente. Cuando tú le hablas a la gente correctamente la palabra, sin atractivos, sin mentiras, sin manipulación, sin apariencia, sin engaño, sin intimidarlo. Cuando tú sepas enseñarle, hablarle a una persona por qué nació, de dónde viene y por qué tiene que buscar al Creador, y la persona entiende si es predestinada, recibe, empezará a buscar y a depender de quién, de Él, no del ser humano. Efesios 1:18 dice: ya voy terminando. Dice: oído, escucha y retenga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Oído, nosotros no solamente necesitamos sabiduría y revelación para poder ver esto, sino que también que necesitamos, oído, la luz para que nos ilumine. Las otras cosas que van a ser reveladas, de manera que tengamos una visión que clara, que sepamos para dónde llevamos a la gente, que le mostremos a la gente y al mundo entero que sí hay cristianos. Todo mundo tiene a Cristo en su lengua, pero nadie funciona de acuerdo a lo establecido por el Creador. Todo mundo vive en un afán, un deseo de adquirir, de tener, no sabiendo que en reposo y en quietud está nuestra fortaleza. Ahora, decir quietud y reposo no es acostarse a dormir, pero sí confiar en lo que Él estableció, en mí se cumplirá. Oído, Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, oído, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio estaba, oído, escondido en Dios durante todos los siglos, pero ahora los cristianos, habiendo sido iluminados, podemos ver la realidad de todas las cosas. Esta es la dispensación de la gracia, que estaba escondido, era un misterio. Ya no es un misterio, ya es la gracia revelada, donde está el Cristo resucitado y que todas las cosas fueron sometidas a Él porque Él es la cabeza de la iglesia. En Él está el poder, en Él está la verdad, en Él está el amor, en Él está la justicia, en Él está la unción, en Él está la señorío. Por eso cuando usted habla, siempre hable de Cristo. Cuando a usted le vayan a decir, Dios le bendiga, dígale, no, yo ya estoy bendecido. Porque el Dios le bendiga lo atrasa. El bendecido no es un saludo, el bendecido es una confirmación. Que usted y yo nacimos para ser prósperos. Porque estamos, dice Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oído,
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que cuando a usted le digan, Dios le bendiga, lo están sacando de la bendición de Cristo. Lo están sacando de la confirmación de Cristo. Usted en Cristo está bendecido. Usted en Cristo está completo. Usted en Cristo está siempre arriba, nunca abajo. Usted en Cristo tiene poder. Usted en Cristo puede hablar con autoridad que todo se le someterá a los pies para la gloria de Él. ¿Aló? Háblele a la pobreza. Háblele a la escasez. Háblele a su propia mentira que tiene acumulada ahí, guardada en ese subconsciente. Háblele con autoridad bajo el poder de la unción, bajo el poder de la palabra. Cuando a usted le digan Dios le guarde, ya usted está guardada en el hueco de la mano de Dios, protegida. Cuando a usted le diga Dios le continúe bendiciendo, dígale no, estoy bendecida eternamente y para siempre. Son mitos, son tradiciones, costumbres, mañas. Cuando usted le pregunten cómo está, estoy bendecido, estoy completo, no me falta nada. ¿Aló? Esa es la realidad de Este era el misterio que estaba escondido. Que usted en Cristo pasó de muerte a vida. ¿Y a tener vida qué? En abundancia. En Cristo no hay muerte. En Cristo no existe el diablo. En Cristo no existe el pecado. En Cristo no hay condenación. En Cristo, oído, lo único que hay es que paz, autoridad, santidad y señorío para la gloria de Dios. Amén. Esa es la revelación de la gracia que estaba escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presta atención, te voy a presentar, te voy a mostrar algo en esta mañana. Antes de primero permíteme orar, despedirte y voy a compartirte, te voy a mostrar algo que nosotros no necesitamos de hacer espectáculos para poder lanzar la palabra, difundirla conforme a la voluntad del Creador. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por usar mi boca, mi ser, como la séptima trompeta, para poderla difundir, que caiga, Señor, en buena tierra. Espero que esta semilla que queda sembrada fructifique de una manera bien especial en cada uno de mis hermanos. A cada uno de ellos en cada pueblo, nación, cada lugar donde ellos están bendecidos. Paulatinamente nos vamos a ir reuniendo a nivel mundial para hacer un solo cuerpo, con poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Te declaro como Él te ve, perfecto, bendecido, completo, sin pecado y reinando en vida y libre de toda maldición. Declaro que esta semana tendrás abundancia de buenas noticias para la gloria del Señor. Amén. Bien, voy a mostrarte algo. Voy a mostrarte algo. ¿Ya? Aquí están los hermanos, mira. Que faltaron otros. Están como 10 que paulatinamente van a estar viniendo. Ahí está Daniel. Él llegó hace 15 días aquí, porque lo trajo mi hermano a conocerme. Yo no sé si él sabía que ya era yo pastor. Y venía con un problema físico. Y nos sentamos, le compartí, le presenté el principio, el origen de lo que es Él para Dios. Y declaramos la palabra simplemente. Y míralo, ahí está, completamente sano. Sin espectáculos, sin ponerle rodillas, sin tirarle la Biblia encima, sin echarle aceite, sin imponer nada. Simplemente una declaración. Porque la palabra tiene ¿qué? Poder. Ahí también faltó Saúl. Que Saúl, hicimos una oración por la suegra,
que la hija pidió oración, que estaba gravísima y está sana. No vino hoy, pero él vendrá en estos días y también le haremos la toma. Está Carmen Osorio, que ella fue pastora y está creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Está mi hermano, el reverendo Hernán. Hace días viene él oyéndome y él viene obedeciendo, creciendo. Y está la hermana Otilia, también una vecina aquí enseguida que le gusta la palabra. Y así paulatinamente nos vamos reuniendo. Está mi esposa, y están las hijas, y estoy yo, este negrito hermoso, con nariz aguileña. A Dios le doy gracias por ello y por esta palabra. Así como están ellos, vamos a estar reunidos a nivel del mundo. Vamos a buscar el sitio, estamos pidiéndole a Dios dónde nos va a dar el sitio, de donde nosotros podemos reunir al aire libre, si en un estadio, en un coliseo, en donde sea, para poderle iluminar los ojos espirituales a las personas a través de esta palabra. Bendecidos, buena tarde, que tengan una buena tarde y estén bendecidos el resto de la semana. ¿Pago?